Entonces, como vimos en videos pasados, hablamos sobre el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y introducimos este término que era el término de densidad de potencia, que decíamos que era el voltaje por la densidad de corriente. Recuerden que la densidad de corriente es cuánta corriente podemos generar por metro cuadrado. Entonces la densidad de potencia era muy parecida a la irradiancia, que decíamos que era prácticamente lo mismo, sino que eran dos conceptos que se tenían que trabajar aislados, porque uno hablaba de la potencia que nos trae el sol y la otra es la cantidad de potencia que podemos extraer de los paneles fotovoltaicos por un área determinada. Entonces, si nosotros lo miramos de esta forma, la densidad de potencia está dada como la multiplicación de este J, de esta curva por este voltaje, por el voltaje que tenemos. Quiere decir, es la multiplicación punto a punto de tanto este voltaje, de tanto esta corriente que estamos por acá, esta corriente que está llegando por acá del panel y estos voltajes que tenemos. Entonces tendríamos acá, digamos que menos 30 por la corriente que es acá, muy pequeña, sería esa corriente. Entonces nos da esta potencia acá. Esta corriente por este voltaje de este punto, entonces tenemos otra corriente por acá y así sucesivamente haciendo la multiplicación para esos términos. Mire que aquí ya la corriente es positiva, la corriente es negativa y el voltaje es positivo, entonces por aquí ya empiezan a generar estos valores que nos están dando por acá hasta llegar a este punto. Qué pena, vamos a volvernos acá. Miren que la multiplicación punto a punto nos está generando esta curva. Esta curva es la curva de densidad de potencia. En este punto de acá nosotros tenemos que el voltaje es igual a 0, pero tenemos una corriente, entonces la densidad de potencia es 0. Y en este punto de acá nosotros tenemos que el voltaje tiene un valor grande, pero la corriente en ese punto es igual a 0, entonces también la potencia es igual a 0. Pero si nosotros vamos subiendo, vamos moviéndonos por esto, entonces vamos subiendo, vamos obteniendo más potencia hasta llegar a este punto. Y acá decae la potencia rápidamente. Este punto que está acá es el punto de máxima potencia que nos puede entregar un panel fotovoltaico y es un punto que nosotros queremos mantener en nuestros paneles. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ese punto, que nuestra instalación siempre esté sobre ese punto, nosotros vamos a poder satisfacer la demanda más fácilmente. Este punto es muy importante. Una de las preguntas que ustedes deben tener es, venga, ¿y por qué la potencia es negativa? ¿Por qué? Porque no es una potencia positiva que nosotros podamos entregar. En circuitos, cuando uno asume un sistema de referencia, el sistema de referencia por lo general es que la potencia es negativa. La potencia es negativa cuando se está generando y cuando se absorbe potencia, la potencia es positiva. Pero tranquilamente vamos a ver más adelante en diapositivas que ya volvemos esta potencia positiva. La volvemos positiva es simplemente para decir que esa es la potencia que la estamos generando. Pero aquí es potencia generada, obviamente lo que estamos mostrando. Entonces la idea es siempre trabajar sobre este punto. Pero nosotros sabemos que ese punto no está dado ni acá en el punto de voltaje de circuito abierto ni en el punto acá de cortocircuito. Es un punto que se dice que es como este punto de rodilla de esta curva, de la curva del panel fotovoltaico. Sobre ese punto se conoce como Maximum Power Point en inglés. Y ese punto es donde intentan los inversores mantener al panel trabajando para que entregue la mayor potencia posible. Entonces, el máximo punto de potencia, ese máximo punto de potencia, que es este punto, que es este mismo punto acá, ese máximo punto de potencia nos define que toda el área que está acá, toda esta área es la potencia que nosotros podemos entregar. Toda esta área que está acá. Y pues idealmente, si nosotros pudiésemos, entonces definiríamos lo que se llama un factor de relleno, que sería la relación entre la potencia máxima que nos puede entregar el panel sobre la potencia ideal. ¿Cuál sería la potencia ideal que nosotros podríamos tener del panel? Pues si pudiésemos llegar a este punto de acá. Obviamente este punto es cuando hacemos el voltaje de circuito abierto por la corriente de cortocircuito. Ustedes ya saben que esos dos puntos no suceden al mismo tiempo. Es imposible que suceda, no se puede tener la máxima corriente y el voltaje de circuito abierto, o la corriente de cortocircuito y el circuito abierto, no se puede. Entonces
este punto acá sería el máximo punto posible. Y este otro punto acá es el punto de máxima potencia real que nosotros podemos tener en el panel. Entonces, se define el factor de relleno como la potencia máxima sobre la potencia ideal que nosotros tenemos. Sería la corriente de cortocircuito por el voltaje de circuito abierto, y acá arriba la potencia real, que la potencia real está como la corriente del máximo punto de potencia por el voltaje del máximo punto de potencia sobre este término que está acá. Se define ese factor de relleno, que sería visto como de esta forma: sería el área que está acá de la máxima potencia sobre el área roja que nosotros tenemos, que sería el área ideal. Ese es el factor de relleno. Entonces, con respecto a ese factor de relleno, nosotros podemos definir la eficiencia del panel. Recuerde que la eficiencia del panel se había definido como la potencia de salida. En videos anteriores se ha definido como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. La potencia de salida es igual, vamos a asumir que es la potencia máxima. Si nosotros tenemos un inversor que nos permita hacer el máximo punto de potencia, entonces sería esta la máxima potencia sobre la potencia de entrada. Y la máxima potencia ya sabemos que es el punto de la corriente de máxima potencia por el voltaje de máxima potencia sobre la potencia de entrada. Y que esto es igual al hecho de que el máximo punto de potencia está dado como el término de este de acá. Recuerden que el factor de relleno se definía de esta forma. Entonces el máximo punto de potencia es el factor de relleno por estas constantes de la corriente de circuito abierto, de cortocircuito, y la del voltaje de circuito abierto. Entonces podríamos definir la eficiencia en función de esto que nos lo entrega el fabricante. El fabricante nos dice cuánto es la corriente de circuito abierto, cuánto es el voltaje de cortocircuito y cuánto es el factor de relleno. Si el fabricante nos dice el factor de relleno, entonces pues sería una limitación, pero por lo general los fabricantes entregan este valor. Y la potencia de entrada pues nosotros la sabemos porque nosotros sabemos la radiación solar, o por lo menos esperamos que tengamos esas curvas de radiación. Entonces lo bueno de esta ecuación es que la eficiencia se puede expresar en forma de parámetros externos que nos puede entregar un fabricante. Eso es todo. La idea era mostrar esta parte. En el próximo video vamos a ver cuál es el modelo real del panel fotovoltaico. Hasta luego y que estén muy bien.